Hola Mariela, ¿estás ahí? Sí, Gustavo. Bueno, mira, recién éramos 49, estarían faltando 3. Si querés más asistencia, y bueno, después vamos viendo, cuando se piden admitir, lo sumamos, como quieran. Bueno, igu- igual yo tomo asistencia con los que me aparecen en los participantes, así que voy a empezar nomás. Bueno, listo. Entonces continuamos con los chicos. Bueno chicos, vamos a continuar ya con la última parte. A ver, vamos a compartir la pantalla. Habíamos quedado entonces en los instrumentos que se utilizaban para medir la humedad del aire. Habíamos visto ya que el aire en la atmósfera tenía cierto contenido de humedad, que era variable y que se podía obtener, digamos, conocer su valor a partir de la utilización del ciclómetro, que consistía en dos termómetros, uno que tiene el bulbo mojado y otro seco. Bien. Profesor, hay una compañera que está esperando para entrar. A mí no me parece, ¿no? Ya admití, capaz que están ingresando ahora porque acabo de admitir 4 alumnos más. Ah, bien, perfecto. Y recién entré, gracias. Ahí está, bien. Bueno, y bueno, ya tenemos entonces la temperatura y por último el contenido de humedad. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la condensación y bueno, la formación de las nubes. Bueno, primero tenemos que saber que la causa de condensación más efectiva es un proceso dinámico y que se denomina enfriamiento adiabático y que consiste en aumento de volumen de la masa de aire debido al descenso de la presión con el consiguiente descenso de la temperatura que va hacia el punto de rocío. Entonces, ¿esto qué pasa? Genera lo que sería núcleos de condensación o formación de nube. Entonces, la condensación de nube es la causa directa de las diversas formas de precipitación y tienen lugar en donde están siempre asociadas a la variación de los siguientes parámetros: el volumen del aire, la temperatura, la presión y la humedad. Esa variación del volumen de aire junto con la temperatura, la presión y la humedad, que son, si se fijan, son todos los parámetros que venimos estudiando, tienen que ver con la condensación o relación directa con la condensación de esa humedad que hay contenida en el aire. Bien. Entonces, la causa, como dijimos, la causa de condensación más efectiva era el enfriamiento adiabático y es lo que estaba definido ahí como el volumen de la masa de aire debido a un descenso de presión con el consiguiente descenso de temperatura hacia el punto de rocío. ¿Qué es lo que pasa? Son los núcleos de condensación y formación de nubes. O sea, acá vamos a ver cómo se producen los denominados núcleos de condensación y por eso es lo que se produce la formación o genera la formación de las nubes. La condensación se produce con mayor dificultad en el aire limpio. ¿Qué es lo que pasa? En el vapor de agua que está contenido en esa cantidad de gas tiene que encontrar una superficie adecuada sobre la cual poder condensarse. Entonces, en el aire libre, la condensación comienza alrededor de lo que se llaman núcleos de condensación o higroscópicos. ¿Estos qué son? Son partículas de polvo, humo, anhídrido sulfuroso, otras sales. Son partículas microscópicas. Una vez que se forma la gotita, a través de esa partícula microscópica se genera humedad, una condensación, se forma una gotita y se inicia un complejo proceso de crecimiento de esta gotita.
Entonces el agrupamiento de todas esas gotitas es lo que conforma la nube, pero solo las gotas que alcancen un tamaño determinado son las que producen la lluvia. Y esto es lo que pasa, tiene que ver con que en las pequeñas gotas, al caer a una corta distancia, se evaporan. O sea, a la medida que si las gotas son pequeñitas, a medida que van cayendo en pocos metros ya se evaporan. En cambio, si tienen gran tamaño, recorren grande distancia antes de evaporarse y hay veces que tocan la superficie, entonces eso es lo que genera para nosotros la lluvia. Bien. Hablando de las nubes, se puede decir que las nubes se clasifican según los siguientes géneros. Estos géneros han sido establecidos de acuerdo a la forma de esa nube, la constitución, son nubes que pueden estar conformadas por pequeñas gotitas de agua suspendidas o por hielo. También tienen que ver con la altura, tienen que ver con el origen, cómo han sido originadas, cómo se originaron esas nubes y por otras propiedades. Entonces, por eso, de acuerdo a todos esos parámetros, los principales grupos de nube en los cuales vamos a clasificar y vamos a trabajar son las denominadas cirrus, las cumulus y la stratus. Las cirrus son nubes muy altas formadas por cristales de hielo de color blanco, uniforme y sin sombra. Acá vamos a ver, estas son las cirrus. Muchas veces nosotros acá en Tucumán vemos estas nubes, acuérdense, son nubes que están muy altas y están formadas generalmente por cristales de hielo, por eso vemos estas formas así, de color blanco uniforme y no presentan sombras. Luego tenemos las cúmulos que tienen forma de copo o bolas, como bolitas de nieve, una base horizontal y tienen bordes bien definidos, es la que están acá. También esta es característica, ustedes ven como le decimos como nubes con forma de algodón. Estos son los cúmulos. Y luego la stratus, que son nubes grises, son mucho más uniformes. Acá voy a admitir a otro alumno. Ahí está. Son más uniformes, tienen formas confusas, es como si fuese una niebla y se encuentran a una altura, no están muy altos. Acá vamos a verla. Estas son las stratus. Es cuando ustedes vemos que decimos se viene oscuro, se viene negro del sur. Bueno, esos son los stratus y son nubes que generan mucha precipitación, no por la intensidad, sino por el tiempo y por la cantidad de agua que caen. O sea, puede llover 2 o 3 días. En base a estos 3 tipos de nubes que hemos estado hablando, las cirrus, las cúmulos y las stratus, se clasifican, digamos, se hace una relación entre ellas, se las van vinculando y se encuentran prácticamente 10 géneros diferentes. Como por ejemplo, la Nimbus stratus y la cumulonimbus, que son las más importantes. La Nimbus stratus es la combinación de la stratus. La Nimbus stratus produce mucha precipitación y muchas veces en ciertas condiciones, en zonas frías, producen nieve. Y la cumulonimbus tiene un gran desarrollo horizontal y tiene como si fuese una torre. Y estas son las que generan grandes tormentas y granizos. Esas son las que acá en Tucumán vemos ahora en verano, generalmente son las tormentas de verano. Acá podemos ver un gráfico donde vemos los diferentes tipos de nubes. De las 3 principales se desglosan todas estas. Tenemos un cirrostratus, cirrocumulus, un cirrus, nimbus stratus. Bueno, son diferentes clasificaciones, pero la más importante son las que le dijimos recién, estas dos, la nimbus stratus y la cumulonimbus. ¿Por qué? Porque son las que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de las que generan precipitaciones sobre la superficie. Acuérdense que estamos en hidrología y nos interesa todo lo que genere precipitación y escurrimiento de agua. Bien. Ahí tenemos el stratus,
¿Y cómo se mide esa nubosidad de insolación? Bueno, primero la nubosidad se establece, o sea, las nubes, se mide para saber la cantidad de nube que hay en la superficie, se utiliza el concepto de nubosidad, y es la fracción de cielo cubierto por nube. Esa es la definición sencilla, es la fracción de cielo cubierta por nube. Y esa se aprecia o se la mide a través de octas, a través de un observador, que puede ser una persona o con cierto elemento, y que se registra de 0 a 8 grados. O sea, yo tengo una visual de 0 a 8 grados y la cantidad de nubes o el porcentaje de superficie cubierta es lo que yo voy determinando como nubosidad. Se puede establecer indirectamente la nubosidad a través de las horas que brilla el sol, lo que se denomina insolación o heliofanía. Y esto se utiliza, este instrumento, el heliofanógrafo. ¿Qué es lo que hace? Acá, en vez de determinar la cantidad la cantidad de horas del día que estuvo nublado, para poder conocer la cantidad de nubes que pasaron y demás, que es lo que nos está interesando, indirectamente medimos la cantidad de horas que hubo sol. Entonces, si el día duró, supongamos, 8 horas o 10 horas duró el día, bueno, entonces si yo con este aparato determino la cantidad de horas que estuvo el sol y en función de eso puedo determinar durante esas 10 horas cuántas horas estuvo nublado. Acá lo que hace es sencillo, es como si fuese una bola de cristal, como si fuese una lupa. Los rayos del sol que inciden sobre esto es igual que una lupa, el mismo concepto, va quemando, se concentra y va quemando una cinta. Todo esto está puesto con la inclinación determinada de acuerdo a la latitud, el lugar geográfico y obviamente la estación del año, y va produciendo, acá y va quemando. Entonces esta cinta va representando las horas del día y acá vemos las horas en que hubo sol. Cuando hay sol, la cinta es quemada. Cuando no hay sol, por ejemplo, en este intervalo vemos que hubo una nubosidad y después vuelve a quemarse la cinta. Es un aparato de medición indirecta de la nubosidad e insolación. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el proceso de precipitación, o sea, qué ocurre dentro de la nube y qué fenómenos ocurren de tal manera que precipiten esas gotas sobre la superficie terrestre, generando lo que nosotros denominamos la lluvia. Que también puede ser, lluvia en forma, si la vemos desde el punto de vista de un líquido, y si también puede precipitar de forma de sólido, como si fuese nieve o granizo. Bien, la precipitación entonces es la caída de agua sobre la superficie terrestre desde la atmósfera. Bueno, si bien el tipo de precipitación, como dijimos, es comúnmente líquido, también puede ocurrir en estado sólido, ya sea nieve o granizo. Bajo ciertas condiciones ocurren procesos dentro de las nubes que permiten la formación de gotas, los cuales llevan a que sean suficientemente voluminosas para poder abandonar la nube y poder así llegar a la superficie terrestre, caer a la superficie terrestre sin evaporarse. Bien, hay varias teorías que explican cómo existen esas gotitas de agua y cristales de hielo dentro de la nube. Nosotros vemos acá, por ejemplo, este proceso de formación de gotitas dentro de la nube, que dice que cuando existen simultáneamente gotitas de agua y cristales de hielo, el aire que está saturado ahí dentro de la nube con respecto al agua, está sobresaturado con respecto al hielo. Entonces, da lugar a que se deposite el vapor de agua sobre los cristales de hielo y luego se produce una evaporación del agua, tratando de mantener saturado ese aire. Entonces, lo que pasa ahí es que los cristales de hielo aumentan rápidamente el tamaño y el agua líquida tiende a desaparecer. Estas partículas, ¿qué pasa? Son mayores, se van haciendo más grandes, caen más velocemente que las chiquitas y van absorbiendo a las partículas que encuentran a su paso, creciendo, haciéndose de mayor volumen, mayor tamaño. Va descendiendo a otro nivel. Ustedes saben que a medida que va descendiendo la temperatura va aumentando y llega a un punto de congelación. Entonces ahí se vuelven a fundir, se comienzan a
a derretir, por así decirlo, se funden y siguen aumentando el tamaño, también porque van colisionando con otras que están dentro de la nube. Todo esto va formando que todo esto que está pasando, que todo este proceso ocurre dentro de la nube. Las gotas van y vienen, suben, hay corriente ascendente, descendente, aumentan, disminuyen la temperatura y van formándose así a medida que van aumentando el tamaño. De acuerdo a la altura, por supuesto, que tenga la nube. Ya hemos visto recién que había cirrus, los estratos, eran nubes altas que tenían hielo y había nubes bajas que tenían el agua en estado líquido. Son gotitas pequeñas que están suspendidas en el aire. Acuérdense que hay corrientes de aire ascendentes y descendentes. En las ascendentes, las que la mantienen a flote. Bueno, en zonas tropicales y ecuatoriales, el crecimiento de la gota se produce por la diferencia de temperatura entre las gotas, ya que hay gotas más frías y absorben a las más cálidas al ser aproximadas por estas corrientes que hablamos, descendente y ascendente. Bien, de acuerdo a la causa que provoca estas precipitaciones, este ascenso de aire húmedo, se clasifican en diferentes tipos de precipitación. Una es la precipitación de tipo convectiva. La precipitación de tipo convectiva está relacionada o asociada con los cúmulos, esas nubes de gran altura, y también con los cumulonimbus, que es lo que hemos estado diciendo que eran importantes, porque generaban grandes precipitaciones. Hay modo de distribución en el espacio y tenemos tres categorías. Una es lo que sería una causa, digamos, fuerte de calentamiento de la Tierra, que en verano se originan células convectivas dispersas, que es las que originan una inestabilidad vertical del aire húmedo. Y eso provoca mucho calor superficial y sostienen con lo que se llama un calor latente de vapor, que está liberado, digamos, libera vapor de agua, eso sube y se condensa. Eso produce precipitaciones de mucha intensidad, estas precipitaciones de tipo convectiva. Y a menudo también hay formación de granizo. Duran poco, duran una hora, hora y media, y abarcan zonas limitadas, no son de grandes superficies. Bien, después tenemos otras precipitaciones de tipo ciclónicas. Sería las precipitaciones convectivas y tenemos la ciclónica. La ciclónica, hay un mecanismo esencial que es el ascenso del aire por la convergencia horizontal de corrientes en una zona de baja presión. Lo que está pasando son precipitaciones que ahí originan, no son muy intensas, son bajas, pero sí abarcan zonas muy, pero muy extensas. Son las ciclónicas, esta de acá. Tienen gran extensión y se generan en centros de baja presión. Y después tenemos las precipitaciones orográficas, que si bien las precipitaciones utilizan siempre los mismos mecanismos, hay veces que el hecho de que haya una barrera orográfica, como por ejemplo una montaña, le otorga cierta característica a esa lluvia que se produce sobre esa superficie. Y tiene que ver con que hay una intercepción con esa barrera orográfica. Por ejemplo, el hecho de que haya una barrera orográfica puede provocar inestabilidad convectiva, porque hay aire en un movimiento, digamos, el aire viene en movimiento horizontal, se encuentra con la montaña y hay un movimiento ascendente inicial de ese aire. Entonces eso produce un calentamiento diferente en lo que es las laderas de la montaña. Otra es que aumenta la precipitación ciclónica, frenando la velocidad, o sea, es como que vienen las nubes, llegan a la montaña y demoran en poder sortear esa barrera, y eso genera que en ese sector de contacto con la nube se produzca mayor precipitación. Por eso es que tiene que ver también el tipo de precipitación. Entonces las tres que hemos visto es la convectiva, la ciclónica y la orográfica. Son los tres tipos de precipitaciones. ¿Cómo se mide la precipitación? Bueno, la cantidad de precipitación se mide por lo que sería la altura de una lámina de agua en estado líquido
equivalente a lo que sería la lluvia, la nieve o el granizo que cae sobre un suelo completamente horizontal e impermeable y suponiendo que no hay evaporación. ¿Cómo se mide? Comúnmente en milímetros. Por ejemplo, o sea, si yo tengo una superficie, supongamos, de 1 metro por 1 metro, plana, horizontal e impermeable, supongamos una peleta, pelo pincho de 1 metro por 1 metro, de repente comienza la lluvia y, digamos, a las 10 de la mañana y termina a las 11. Yo quiero saber cuánta lluvia cayó, me voy, me fijo, en 1 hora que llovió, me fijo la altura que hay sobre la altura de agua que hay en esa pileta pelo pincho de 1 metro por 1 metro. Entonces ahí voy a tener, supongamos que mido 7 milímetros. Entonces podría decir que hay 7 milímetros sobre hora. Esa es la precipitación y la intensidad. Se mide sobre milímetro, es la altura de una lámina medida en milímetros sobre esa superficie horizontal. En el caso que quiera medir la precipitación de hielo, es lo mismo. El hielo cae sobre esa superficie, pero la diferencia es que tengo que derretir ese hielo. Yo voy a tener granizo o tendré nieve. Bueno, la junto, la nieve que ha caído en esa superficie de 1 metro por 1 metro, la derrito, y ahí veo, de nuevo, vuelco el agua en esa superficie y voy a tener los milímetros que cayó. Ahí vemos uno muy conocido para medir la precipitación. El elemento más conocido es el pluviómetro. A ver si ustedes han visto, hay un... A ver... En los pluviómetros generalmente hay muchos tipos de aparatos, digamos, para medir la precipitación y son muy utilizados. En el campo generalmente es un tipo aparato de plástico, tipo embudo, que es el pluviómetro y la persona del campo, el capataz, va viendo todos los días, llevando un registro de la cantidad de agua que cae por día. En este caso, por ejemplo, acá tenemos uno que se llama pluviógrafo a cangilón. Acuérdense que siempre ese prefijo indica que lo hace en forma continua. ¿Qué es lo que pasa? Esto en realidad es la parte interna. Externamente, acá arriba tiene un embudo, todo esto está cerrado y acá hay un embudo que capta el agua que cae en esa superficie. Esa agua cae por este embudo más pequeño y acá es un cangilón, que es como si fuese una uña, una palita. Entonces la cantidad de agua que esto se va llenando, una vez que se llena, cae, vuelca el agua acá, que es restituida, digamos, al ambiente, pero como esto tiene un volumen conocido, cada vez que cae, activa un dispositivo y marca que hubo una caída. Y luego comienza a llenar este. Una vez que este llena, cae de nuevo y vuelve a llenarlo. Entonces va llenando uno y uno. La cantidad de veces que eso va cayendo, como yo conozco el volumen de cada uno, puedo saber la cantidad de milímetros que cayó en ese tiempo. Es sencillo. El otro es un pluviómetro de registro electrónico, el mismo dispositivo, pero este es todo mecánico y este ya es eléctrico. Va produciendo con sensores y va viendo la cantidad de veces que se va moviendo el cangilón. Este es un pluviógrafo a sifón, se llena acá, esta parte es la donde precipita el agua acá arriba, esto está cerrado, y cuando esto se llena, esta superficie que hay acá, esta cuba, se llena, se produce abruptamente el desagote de eso a través de un sifón, y como este tiene un volumen conocido, yo puedo saber las veces que eso ha desagotado, las veces que el sifón ha desagotado, puedo saber el volumen, y por ende, como el volumen lo conozco, puedo saber también la lámina. Acuérdense, si es un cilindro, y yo tengo el volumen, la altura de sobre ese cilindro, conociendo la superficie, puedo calcular la altura. Lo mismo son aparatos, digamos, para poder medir. En este sifón, cada vez que se producía el desagote, se ve una línea, ¿ves? Cada línea de esta era una descarga del sifón. Entonces yo acá, por ejemplo, en esto, si yo no sé, acá no podemos saberlo, pero supongamos que este de día 12 representa 1 hora.
Si representase del día 12, 1 hora, o supongamos 2 horas, para hacerlo más fácil, bueno, en 2 horas yo tuve 1, 2, 3, 4 descargas de ese sifón. Y si ese sifón tenía, supongamos, cada sifón tenía, por decirte algo, 5 milímetros, entonces tengo 5 descargas por 5, 25 milímetros. 25 milímetros en 2 horas. Este es el de Cangilón que vimos al principio. Va registrando en el tiempo y un dispositivo que era una pluma lo iba midiendo. En este caso midió 103,5 milímetros. Es lo que cayó. Y es muy importante saber en qué tiempo. Eso es lo más, por definición, nosotros acá estamos midiendo la cantidad de agua que cae, pero es muy importante que sepan el tiempo. No es lo mismo que por ejemplo, yo les diga que la lluvia de ayer fue de 100 milímetros en 22 horas, que yo le diga que fue 100 milímetros en 1 hora. 100 milímetros en 1 hora es un tormentón. Es muchísima cantidad de agua y eso, ¿qué pasa? No le da tiempo al suelo a absorber el agua y todo es escorrentía superficial y puede provocar desastre. En cambio, si yo a ustedes les digo, mira, ha llovido 100 milímetros, pero en 3 días, y bueno, no es tanto, no es tan grave. Este otro también, esto es lo que yo le decía que hay en la finca, le llaman totalizadores diarios, tiene esta formita, en realidad es un embudo que llena un recipiente conocido. El fabricante de esto tiene una probeta, entonces una vez que yo tengo durante el día, digamos, todos los días va la persona y ve, si no tiene agua, 0. Entonces el día 25 de marzo, 0, el 26 de marzo, 0, y siempre lo mide a la misma hora, siempre lo revisa a la misma hora. Supongamos que lo revisa a las 8 de la mañana, entonces el 27 de marzo llovió, entonces cuando va a llegar el 28 de la mañana, va a encontrar esto con cierta cantidad de agua, lo va a sacar y va a llenar esta probeta y acá le va a indicar los milímetros precipitados. Esto nos permite dar un parámetro de la cantidad de precipitación diaria. Y bueno, y por último, los vientos. Los vientos tienen que ver con esa cantidad como le decíamos recién, de lo que sería el movimiento horizontal del aire sobre lo que sería la superficie terrestre. A ver, estamos con tiempo. Bueno, se va a cortar en 8 minutos, así que capaz que hacemos una conexión más. Bueno, veamos entonces rápidamente lo que es el tema del viento. Primero tenemos que hablar de lo que sería el movimiento atmosférico. La atmósfera, que sería más o menos lo que podríamos decir que se asemeja a lo que sería una máquina térmica, en que la diferencia de temperatura entre los polos y el ecuador hace que la energía necesaria para producir la circulación de masa calórica vaya desde el más... A ver, nosotros tenemos aire frío en los polos y aire caliente en lo que sería la zona del ecuador. Entonces, esa diferencia de temperatura hace que haya una circulación de aire entre lo que es más denso y menos denso. La energía en la atmósfera se transforma constantemente. Entonces, el desigual calentamiento que tiene la Tierra y en la atmósfera por la radiación solar, eso que ya fuimos viendo que no es constante, genera lo que sería la energía potencial. Parte de esa energía se transforma en energía cinética por la elevación del aire caliente y el descenso también que hay del aire frío. O sea, el aire caliente asciende y el aire frío desciende. Entonces, finalmente, esa energía cinética también se disipa por el rozamiento que hay con la superficie de la Tierra y eso produce una compensación de lo que sería la fuerza resultante. Eso es lo que sería el movimiento atmosférico. Si bien los movimientos verticales se presentan en la atmósfera, son mucho menos importantes que los horizontales. O sea, el movimiento de aire vertical digamos, en intensidad son mucho menores que los movimientos horizontales. El movimiento horizontal es lo que nosotros denominamos viento. Bien. Y al movimiento vertical vamos a denominarlo corriente. Cuando ustedes sientan hablar de corriente, en la atmósfera se trata de un movimiento del aire vertical
y cuando hablamos de movimiento horizontal es viento. Bueno, lo que vamos a estudiar entonces ahora es el movimiento horizontal y tiene, digamos, el movimiento horizontal del aire en lo que sería en la cercanía de la superficie terrestre, es el que nos interesa cerca de la superficie, está controlado por 4 elementos. Primero, por la fuerza resultante del gradiente de presión. Segundo, por la fuerza de Coriolis, esa que ustedes han visto ya en la secundaria. Tercero, por la aceleración centrípeta, que tiene que ver con que todos los cuerpos que se mueven siguiendo una trayectoria curva experimentan esa aceleración dirigida a su centro de rotación, también lo hemos visto en la secundaria. Y la fuerza de rozamiento, que tiene que ver la fuerza de rozamiento del aire con la superficie terrestre. Todo eso es lo que altera y lo que controla lo que es ese movimiento horizontal del aire. Luego tenemos el movimiento vertical, que, por ejemplo, tiene que ver con que el aporte o la pérdida de aire en las proximidades de la superficie terrestre tiene que estar compensado, ¿sí?, por el movimiento vertical. Entonces, en un centro de baja presión o ciclón, se tendrá que todas las líneas de corriente del aire convergen hacia la superficie terrestre. Y hay un ascenso de aire o divergencia en altura. En cambio, en un centro de altas presiones o alto ciclón, se tiene convergencia de las líneas de corriente en altura, hay un descenso del aire y hay una divergencia a nivel de la superficie terrestre. Eso es un poquito lo que hemos visto anteriormente, ya lo vemos más adelante. Pero bueno, lo importante es que dentro de este movimiento horizontal del aire tenemos lo que se denominan los cinturones globales del viento. Entonces el viento es un desplazamiento del aire desde los núcleos de alta presión o ciclones hasta los núcleos de baja presión. Es el flujo de gases a gran escala, y en la Tierra el movimiento es el viento, es el movimiento de masa del aire en la atmósfera del tipo horizontal. Acá vemos cómo es un proceso ese que le decía del viento, cómo va el aire caliente asciende y el aire frío desciende, y es lo que provoca ese movimiento. Ahí tenemos movimientos verticales y movimientos horizontales. Tipos de viento. Bueno, los vientos globales o constantes o planetarios se generan principalmente como consecuencia de ese movimiento de rotación de la Tierra, que lo que hace es que provoca un calentamiento que no es el mismo en la Tierra. Y eso tiene que ver con que, y también por el tipo de atmósfera que tiene también una diferencia en la insolación de la misma. Entonces eso va provocando que las intensidades de ese movimiento horizontal sean diferentes en los diferentes puntos del planeta. Acá vemos, por ejemplo, los vientos globales, y cada viento que está estudiado, estos son vientos promedios, ¿no? Están estudiados, tienen un nombre. Por ejemplo, los 1, estos que están acá, son los vientos del oeste. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, tenemos uno característico que es también el viento del oeste. Tenemos después en este sector de acá abajo los 5 que hacen en Chile, que son los vientos alisos del suroeste. Ustedes ven, estos vientos generan gran masa, imagínense, son grandes masas de aire que hacen un intercambio de temperatura. Eso tiene que ver con muchos fenómenos. Tenemos los vientos regionales, este ya es por región, los otros son globales a nivel mundial. Vientos regionales son, por ejemplo, los monzones, también pueden considerarse como vientos regionales, aunque su duración en el tiempo y son alterados, digamos, estacionalmente, son más bien vientos que son más globales, más planetarios, pero es otro tipo de viento, regional. Los vientos locales presentan un desplazamiento del aire de zona de alta presión a zona de baja presión. Por ejemplo, la brisa marina, el viento que sopla durante el día de mar a la tierra, y durante la noche va de la tierra al mar. Los vientos de montaña y valle, que es el aire que se desplaza durante el día del valle hacia las cumbres, a lo largo de las laderas, y por la noche desciende de la montaña. El que conoce Tafí del Valle sabe que siempre hay una hora en que comienza a correr el viento. Bueno, tiene que ver juntamente con eso, con los vientos de montaña y de valle. Entonces esos son los tipos de vientos locales.
viento de montaña y valle, viento originado por barreras topográficas y lo que serían las brisas terrestres y marítimas. Esos son los tipos de vientos locales. Todo esto, acuérdense chicos, hay un apunte que le voy a pasar ahora y están las definiciones, cada uno de ellos en la breve descripción. ¿Cómo se mide el viento? Bueno, el viento se mide con la veleta, esto lo conocen. Muchas veces en las casas de antes estaba el gallito, ese gallito que indicaba, estaba puesto de arriba y de acuerdo a la dirección del viento se movía y estaban puestos los puntos cardenales, sabíamos si se movía hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Eso tiene que ver con del viento que nos interesa medir. Nos interesa medir la dirección y la velocidad que tiene ese